Ya estamos de regreso aquí en Activando la Mañana y es muy lamentable casos muy continuos que hemos tenido últimamente en el país donde padres o específicamente madres están agrediendo a sus hijos e hijas. Hoy queremos tratar este tema, pero ya viéndolo de una manera distinta, en cómo una persona con problemas, con traumas mentales, se encuentra en conflictos con la ley y cómo se trata este tipo de casos. Por eso, hoy tenemos aquí a la doctora Katy Giselle Gómez, analista de la conducta criminal. Bienvenida una nueva vez a Activando la Mañana. Bienvenida, Señores, yo estoy doctora. súper feliz de estar con ustedes y sobre todo de poder educar a la población, que tanta información le hace falta en muchas ocasiones. Sí. Y esta es la primera vez que alguien me busca para hacer una entrevista y preguntarme cómo se evalúa una persona con un supuesto trastorno mental y un conflicto con la ley. Así es. Porque y es eso no lo hace sí. cualquier profesional de la salud mental. Sí, que es lo principal que debemos aclarar en el día de hoy. ¿Quién es el profesional? Bueno, en el caso, esas personas que, como usted, doctora, pues se han preparado específicamente para evaluar estos perfiles. ¿Cuál es esa evaluación correcta que se hace a estas personas? Mira, nosotros tenemos la bendición de que la República Dominicana es el segundo país con la especialización de psiquiatría forense. A nivel nacional ya nosotros estamos preparando pues personas para este tipo de temas. Ya tenemos 5 graduados a nivel de nuestro país, que obviamente eso es un impacto internacional, porque somos el segundo país. El primero es Chile y el segundo es República Dominicana. O sea que sí tenemos profesionales que se encarguen de estos casos. Hay una gran diferencia entre el psiquiatra clínico, que es lo primero que somos, porque nos formamos como psiquiatra, y obviamente este psiquiatra se encarga de todo lo que son las enfermedades mentales, prevención, tratamiento. Pero el forense no. El forense está comprometido con ser un auxiliar objetivo del sistema de justicia. O sea, que aquellas personas que dicen tener o que se presiente que tiene alguna condición mental con un conflicto con la ley, el psiquiatra forense es el cualificado y capacitado y con las competencias para evaluar estos casos. Si no me equivoco, hasta hace poco tiempo usted era la única profesional que se podía desenvolver en esa área en República Dominicana. ¿Es correcto? Así es. ¿Qué le motivó a estudiar una carrera tan, vamos a decir, complicada, que no tenía competencia en el país? ¿Qué le motivó a hacerlo? Mira, realmente yo estuve muchos años trabajando con un abogado penalista y él siempre me llevaba casos y me decía que buscara los errores de las evaluaciones. Eso se llama contraperitaje. En ese momento yo no sabía lo que era, pero tuve mucha curiosidad y comencé a investigar y me llamaba la atención precisamente por lo de las películas, cómo estas personas podían perfilar. Y por ahí empezó desde el 2012 toda la parte académica, donde entonces comencé a tomar cursos, diplomados, capacitaciones, no aquí en República Dominicana, pero sí en diferentes partes de América Latina. Entonces comencé a ver la necesidad de que tuviéramos en la República Dominicana un profesional de ese nivel. Cuando tuve un impacto de un caso en el cual este abogado ganó, y yo sabía que esas personas, por toda la conducta que tenían, pues eran personas antisociales, pero salieron libres, eso me impactó a nivel emocional y yo dije, yo tengo que entrar al sistema y esto tiene que cambiar. Entonces ahí comencé a estudiar, hasta que ya finalmente pues realicé el máster en psiquiatría legal y forense. España, por favor, envíame el original ya, que lo necesitamos. Gracias. Bueno, entonces, esto es un proceso, porque cuando estudias afuera los títulos no salen tan fácil. No es tan fácil decir, hice una rotación de un mes y ya yo soy un experto. Señores, eso no se trata así. La idoneidad, que es lo que necesitamos para trabajar, no solamente en nuestro país, sino yo que trabajo ya casos a nivel internacional, tenemos que tener ese aval. Y eso tiene que estar sustentado en la cantidad de horas académicas. En mi caso, por ejemplo, en ese máster son más de 1.500 horas, más todas las otras que había hecho durante 4 años, o sea, tengo 6 estudiando la misma materia. A raíz de eso, entonces entro al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y me encargo de protocolizar el departamento antes de iniciar el trabajo. Y ya ahí duré 7 años prácticamente solita en la posición, un poco difícil para todo el país. Así es, pero bueno, ya cada día vamos creciendo más y ya contamos, gracias a esos esfuerzos, con jóvenes pues que se han motivado a estudiar esta carrera. Doctora, ¿se puede decir que sin la ayuda de profesionales como ustedes podría ser susceptible de manipulación la justicia? Por supuesto,
porque fíjate que nuestro trabajo requiere de un tecnicismo, una metodología científica, entrevistas específicas. Por ejemplo, un caso donde una persona cometa un crimen, nosotros tenemos no solamente que evaluar la condición mental, tenemos que saber si esa persona está simulando, qué tipo de simulación, una metasimulación, una disimulación, y a veces las personas creen que simular es, por ejemplo, fingir algo, pero hay diferentes categorías, y si tú no conoces la forma de preguntar, qué tipo de metodología se utiliza, pues no vas a saber cómo abordarlo, y eso requiere un entrenamiento. Ok, entonces últimamente, como inicié hoy esta entrevista con usted, hemos tenido casos muy frecuentes, muy seguidos, que repiten en la misma situación. Padres que agreden a sus hijos. ¿Cuál es la diferencia y cómo es tratado un caso como esto a otros tal vez que no, de una persona que no tiene problemas, situaciones mentales difíciles? Mira, cualquier condición mental puede tener un detonante y podemos terminar, evidentemente, en alguna situación que sea totalmente aberrante, porque los descuidos en la salud mental, en el cuidado, ya sea las visitas que te ponga el médico, el tratamiento, si lo estás tomando de manera regular, si tu estilo de vida completo no tiene una condición para manejar conflictos de manera adecuada, entonces tenemos un problema. Ahora mismo yo te puedo decir que la República Dominicana sufre de un gran mal, que es lo que está ayudando a que las situaciones se repitan de manera continua, y son los medios de comunicación. Me da mucha pena, pero la Organización Mundial de la Salud tiene un protocolo para poder dar noticias catastróficas. No es morbo, no es amarillismo, y se nos olvida que cuando tú hablas de salud mental, busca un competente para que lo haga, porque cuando nosotros hacemos comentarios sugestivos, mal informamos porque no conocemos la materia. Entonces yo creo que ese es un mal que estamos ahora mismo pues sufriendo en la República Dominicana. Mientras más imágenes, mientras más eventos conflictivos, mientras más violencia pongamos en los medios de comunicación, más se va a repetir. Esto es como una bola de nieve que nos está explotando en el momento. Así es, lamentablemente. Doctora, y en cuanto a las evaluaciones, ya mencionó, por ejemplo, esa entrevista que es diferente, que no viene siendo pues la entrevista tradicional que viene haciéndose a cualquier otro paciente. Entonces, ¿hay algún otro tipo de evaluación psiquiátrica que sea específicamente para estas personas y que no sea susceptible precisamente de manipular por el paciente? Me encanta lo que acabas de preguntar. Mira, lo primero es que los usuarios no son los pacientes. En el ámbito forense no hay un rapport como tú lo tienes en la consulta, ese pobrecito, ¿cómo estás? No, yo soy una proveedora de servicio público. Y por ahí comienza la diferencia. Hay una distancia. Yo soy auxiliar del sistema de justicia. Yo tengo que investigar y averiguar ciertas cosas. Evidentemente hay una metodología para entrevista, pero también tenemos herramientas. Por ejemplo, casos de suicidio. Eso es una acción violenta. Y no lo definimos nunca así. Sí. Y nosotros tenemos que saber cuál es esa causa. Entonces, para eso se utiliza lo que es la autopsia psicológica. La autopsia psicológica es la técnica que utilizamos para saber cuáles fueron las razones que llevó a esa persona a quitarse la vida y cuáles serían las políticas que pudiéramos implementar para la prevención. También tenemos para ver la veracidad, la coherencia, la validez testimonial, la psicología del testimonio. Y para cada una de estas cosas existe un entrenamiento específico para poder hacer las preguntas. Te mencionaba que dos de las entrevistas más famosas a nivel mundial y con mejores fundamentos científicos es, por ejemplo, una entrevista a una víctima. Tú no le preguntas igual a la víctima que al victimario. Al victimario tienes que sacar una información, pero la víctima va a describir el delito, es la persona, es la protagonista de toda la historia. Entonces, por ejemplo, el tipo de entrevista para esa víctima es llamado PEACE, como paz en inglés. Entonces, esta metodología, por ejemplo, es una entrevista no coercitiva. Preguntas abiertas, donde se realiza un rapport, donde se deja que la persona entre en crisis y salga de la crisis, diferente a la que se le hace al que supuestamente es paciente psiquiátrico o que es un criminal per se, entiéndase psicópata. Se utiliza, por ejemplo, en la metodología RAID, preguntas coercitivas, preguntas que pueden ser engañosas. Por ejemplo, yo tengo a un criminal y yo le digo, mira, aquí está toda la evidencia de que fuiste tú. Ya yo necesito que tú comiences a describir lo que pasó. Pero puede que no tenga nada. ¿Me explico? Entonces son parte de las técnicas, pero si no la conocemos, o imaginemos el siguiente caso. Todo el que ha visto el documental que hizo Jennifer
se da cuenta que al inicio ella era una supuesta víctima y ella fue la que mandó a matar a sus padres. Entonces nosotros podemos ver en esa investigación cómo cambia la metodología del inicio, esa entrevista muy empática, perdió sus padres y todo lo demás, pero cuando la evidencia forense llega, se dan cuenta que hay indicios de que ella es parte de los victimarios. Entonces ahí la pregunta se vuelve coercitiva, acusadora. Entonces ahí vemos las diferentes técnicas que podemos implementar. Pero como te digo, todo eso va a depender de las habilidades, de las competencias y de la preparación del profesional. Claro, ¿qué pasa después que ya está totalmente comprobado que la persona que cometió el error tiene problemas mentales? ¿Debe continuar igual en la celda con los demás o debe llevar un trato distinto? Mira, la legislación dominicana estima que cuando una persona tiene una condición mental que es grave y durante el delito estuvo fuera de su conciencia, es inimputable. ¿Qué significa eso? Tú no puedes darle ningún tipo de cargo. Pero, evidentemente, esta persona no solo va a necesitar tratamiento, tenemos que aislarlo de la sociedad. Y para eso necesitamos en la República Dominicana centros de salud mental penitenciarios. Que no contamos en este momento. Que no contamos. Se supone que según nuestra ley, la 113, que es la que se encarga de esto, el sistema penitenciario debe tener cada cárcel una unidad de salud mental, dirigida, según lo que dice nuestra legislación, por un psiquiatra. Y como ustedes vieron, no tengo que hacer eco de ese estudio, la República Dominicana tiene las cárceles sobrepobladas. Sí. Más del 60% de nuestros privados de libertad están en prisión preventiva, porque nuestro país es pugnitivo, todo es cárcel, cárcel, y parece que es la única medida que conocemos cuando hay más de 7 medidas para utilizar, y para acabar de completar está lleno de personas con condiciones mentales. Sí, y que lamentablemente nuestros individuos que tienen problemas de salud mental están o en su casa con los familiares o lamentablemente en las calles. Así es, así es. Hay algo importante para comentar sobre eso, porque a veces nos preguntan mucho que si nosotros entendemos que debe volver a existir el manicomio, el 28, no señores. Si definitivamente en la condición que estamos tenemos tanta estigma, ¿cómo vamos a volver a poner un 28? No, ya eso no existe, los estados manicomiales. Tenemos la necesidad de seguir aumentando, pues en todos nuestros centros de salud, las unidades de salud mental, que valga la aclaración, evidentemente ha aumentado muchísimo y ha mejorado. ¿Qué nos falta? Por supuesto, como a todos. Claro, me llamó mucho la atención esas regulaciones que la Organización Mundial de la Salud dice que se debe tener en la programación, en lo que ve la gente, el pueblo, a través de los medios de comunicación. ¿Qué se debe eliminar o tratar de una manera distinta? Mira, lo primero es que todas estas imágenes que nosotros de manera regular vemos, como personas heridas, personas que se han quitado la vida, o en el momento en que la persona se está quitando la vida, o agresiones, no deben de estar en nuestras pantallas. Eso debe ser denunciado, es lo primero, no debería de aparecer, porque estas imágenes dan la idea de que cada vez que tenemos un conflicto lo más fácil es la agresión. Sí. Y eso se va quedando en nuestra mente, por eso usted ve que se repiten los casos. Vemos que si alguien para quitarse la vida se tiró del mar, todas las demás continúan haciendo lo mismo. ¿Lo recuerdan? Sí, que claro. lo hemos Sí, visto. sí, es así. Entonces, otra cosa también que sería importante es que si se va a hablar del tema, el propósito es educar y prevención. Lo correcto es que tuvieran algún tipo de profesional, ya sea un psicólogo o un psiquiatra o las personas competentes en el ámbito de la salud mental, para que eduque a la población e incluso pueda dar la noticia. Señores, estas noticias que hemos visto tienen un impacto social y afectan a la población. Entonces nos vamos a volver todos paranoicos. Claro. Vamos a empezar todos a tener crisis de ansiedad o de fobia porque no queremos salir a la calle o porque si me estresé pienso que puedo hacerle algo a mis hijos. Tenemos que educar y esa es la función de nosotros como salud mental, prevención todo el tiempo. Excelente, interesantísima esta conversación, doctora, de verdad muchísimas gracias. Tenemos que programar más visitas porque entiendo que debemos hacer conocer a nuestro país. Y yo voy a volver porque yo me quejo mucho que a veces no me saben hacer preguntas y me ha fascinado esta entrevista. Gracias. Qué bueno de verdad. Para nosotras también ha sido muy edificante esta conversación, así que próximamente esperamos de nuevo otra entrevista. Doctora Katy Giselle Gómez, analista de la conducta criminal, estuvo conversando con nosotros. Luego de la pausa, muchísimo más de nuestro contenido aquí en Activando la Mañana.